¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Silvia, para los que no me conozcáis, y esto es Bricoleta. El de hoy es un vídeo muy especial, lo he grabado en solo 2 días y es que, como todos sabéis, pronto es el Día de la Madre. Desde aquí quiero enviarles un enorme beso a todas las madres, sobre todo a la mía. ¡Felicidades, mamá! Como estamos en cuarentena y no hemos podido salir a comprarle ese perfume que le gusta tanto o ese ramo de flores, hoy os traigo unos DIYs muy especiales que seguro que les encantan. Los proyectos los podéis hacer con materiales que seguro tenéis en casa y además reciclando otros. Además, como es el Día de la Madre, al final del vídeo tenéis un regalo para todos. Antes de comenzar, no te olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y darle a la campanita para no perderte nada. Y ahora sin más, ¡dentro vídeo! Como es un reciclaje de velas, lo primero que hacemos es quitarle la cera que tengan sobrante y las mechas ya gastadas. Lo hago en una olla que ya no utilizo con agua por la mitad, al baño María. ¿Os acordáis de este bolso? Os dejo por aquí el vídeo donde podéis ver dónde le doy otro uso. Como no lo iba a volver a usar, lo reciclo. Recorto la parte que voy a utilizar aprovechándolo al máximo. Después diseño el patrón que quiero, en este caso un triángulo isósceles. Hacemos tantos triángulos como vasos tengamos. Y recortamos. Medimos para que quede acorde con nuestro vaso. Y aquí tenemos a Tyson. Ya con nuestro vaso medimos dónde queremos que vaya el agujero. Donde tengamos pensado, marcamos y con un sacabocados le hacemos el agujero. Ahí es donde le vamos a poner el remache. No te olvides hacerle el agujero en los 2 lados. Colocamos el remache teniendo en cuenta qué lado queremos que esté por encima. Y con la remachadora lo fijamos. Cuando ya lo tengamos, lo colocamos en nuestro vasito. Ahora vamos con las velas. En un cazo que ya no usemos o que no queramos, ponemos vela o cera de vela y la ponemos a calentar. Podéis utilizar las típicas que venden en Mercadona sin aroma o también con escamas de cera. Mientras se va derritiendo la cera, le ponemos las mechas a nuestras velas. Yo he utilizado mechas compradas, pero podéis utilizar la mecha que le habéis quitado a la vela. La he pegado con silicona caliente para que se adhiera al fondo. Cuando ya está casi derretida la vela, yo le echo unas gotitas de aceite esencial. Y finalmente echamos la cera diluida en los vasitos. ¡Cuidado que quema un montón! Para que la mecha se quede en el centro y después la vela se queme bien, yo le pongo unos palitos para sujetarla. Y este es el resultado final. ¿Os gusta? Ya solo queda encenderlas. Este segundo proyecto son unos servilleteros. Voy a utilizar la misma técnica que en el proyecto anterior, además con el mismo bolso.
En este caso sí que es verdad que los triángulos van a ser más alargados. Para tener la misma medida hago uno y los siguientes con el mismo patrón. Los pongo tan juntitos porque intento aprovechar al máximo toda la tela. Cuando ya están todas las plantillas hechas, recortamos. Hacemos los mismos pasos que en el proyecto anterior. Miramos dónde queremos los agujeros, cuadramos y con el sacabocados le hacemos los agujeros. Yo en este caso le he dado 2 vueltas. Cuando lo tengamos le ponemos el remache. Y con la remachadora apretamos bien fuerte. Y ya está, muy sencillo y resultón. Para este proyecto he utilizado cartón y bolas de madera, aunque cuando se pueda salir a comprar lo reharé con madera con un contrachapado, pero ahora no tengo. Lo primero es cortar 2 trozos de cartón alargados y acorde a la medida que queramos que sea el cuadro. Yo voy a hacer una A4. Cuando ya lo tengamos empezamos a pegar las bolitas. Yo las he pegado con silicona caliente por la parte de abajo y dejando lado a lado los agujeritos. Este paso lo tenemos que hacer en 2 filas, para la de arriba y para la de abajo. Cuando ya tenemos las 2 filas hechas, le quitamos lo sobrante de cartón. Tiene que quedar una única línea de bolas. Como ya os he dicho, cuando se pueda salir reharé el DIY y lo haré con madera. Ahora vamos con el soporte de la lámina. Como no tengo madera, utilizo cartón. He recortado el cartón a la medida de mi lámina, un DIN A4. Después con silicona caliente aplico en la parte de arriba y en la parte de abajo y pongo las bolas. Colocamos las 2 filas. Como me sobran bolas por un lado, lo que hago es con un cúter las corto. Ahora vamos a por la lámina. Por el Día de la Madre he diseñado unas ilustraciones. Una vez impresa la lámina que queremos, la colocamos utilizando las bolas como soporte. Si nos sobra, lo que hacemos es cortar y ya ajustamos al soporte. Para colgarlo yo he utilizado esta cuerda, pero podéis utilizar lo que queráis. Hacemos un nudo ajustado a cada lado en la parte superior de la lámina. Ajustamos y ya lo tenemos. Y este es el resultado del marco para la lámina.
Este último DIY es muy sencillo. Voy a usar unas velas que ya tenía por casa. Lo primero que hago es retirarle la pegatina que traía. Si no podéis hacerlo así, es bueno utilizar acetona. Para este DIY también he hecho unas pegatinas. Las he hecho con mensaje tanto para el Día de la Madre como en general. Las recorto conforme el tamaño del vaso. Cuando ya están recortadas solo hay que pegarlas en el vaso. Igual que las etiquetas, lo hago desde el centro hacia afuera. Le damos para que se pegue bien y ya está. Lo podemos hacer con las velas que queramos. Y este es el resultado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que vuestras madres disfruten un montón con los regalos y ya sabéis, si lo hacéis no olvidéis etiquetármelo en el Instagram que os lo dejo por aquí por si aún no me seguís. Antes de seguir os quería agradecer la enorme acogida que han tenido las etiquetas que os he regalado por Instagram. Si no sabes a lo que me refiero, fijaré un comentario en la cajita de descripción donde estará el enlace al que puedes ir con toda la información. Como ya os había dicho en el inicio del vídeo, en este también había un regalo. Son estas láminas que he diseñado yo para el Día de la Madre y que habéis visto durante el vídeo en el DIY del marco. Os las dejo todas y también os dejaré estas pegatinas que son las de la vela reciclada por si también las queréis utilizar. No solo están las de mamá, sino otras por si no lo queréis utilizar para mamá. Os lo dejaré igual que las etiquetas de los botes en mi Instagram. Si queréis conseguir tanto las láminas como las etiquetas, solo tenéis que mandarme un mensaje privado por Instagram y yo os las paso. Espero que os haya gustado el vídeo y también la sorpresilla. Si es así, darle like y dejármelo en comentarios que yo me entere. Nos vemos muy pronto en el canal con otro vídeo. ¡Chao!